Bueno, hace 2 semanas atrás nosotros nos dedicamos un tiempo a la suficiencia de las Escrituras. No obstante, no alcanzamos a desarrollar, creo yo, una parte importante que está relacionada con el hecho de que ¿cómo se aplica la suficiencia de las Escrituras a nuestra vida? ¿Cuál es la aplicación? Y si la suficiencia, si la Escritura es suficiente, ¿cómo nosotros, en virtud de ella, podemos aplicar esa suficiencia a nosotros? ¿Cómo Dios se ocupó de que sea suficiente para nuestra vida? Y es así como estudiamos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, de que todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido revelado, y por lo tanto cuando hablamos de la vida y de la piedad, hablamos de la obra de Dios para cada uno de los creyentes en cuanto a cómo hemos de vivir hoy día como creyentes la vida del cristiano, pero también se refiere a lo que debemos conocer para ser salvos, que no lo comprenderíamos solamente por medio de lo que Dios ha hecho en la naturaleza, por la creación misma. Esto está revelado por medio de las Escrituras. Todo lo que Dios requiere de nosotros se halla escrito en la palabra de Dios. Palabras de la teología sistemática de Wayne Grudem. Todo lo que Dios quiere de nosotros se encuentra particularmente manifestado en la palabra. Y aquí entra inmediatamente la pregunta: ¿a cuántos nos interesa saber qué Dios quiere de nosotros? Y una de las cosas que hablábamos y reflexionábamos la semana pasada era cuán importante es el consejo de Dios y cuán necesario es para nosotros pedirle a Dios que nos hable. Y una de las cuestiones con las que nos encontramos en este tiempo muy usualmente es pareciera que Dios no ha hablado todo lo suficiente en la palabra que nosotros andamos, y quiero confesarlo, yo anduve, verbo conjugado en pasado, yo anduve también tratando de conocer, de saber qué es lo que Dios de alguna manera quería para este tiempo. Y no puedo sino hablar de la gratitud que tengo al Señor por perdonarme en cuanto que uno menosprecia lo que Dios dice. Pareciera de que la Biblia, escrita ya con las palabras finales hace 2000 años, no fuera actual, no estuviera vigente para ciertas cosas. Y en virtud de eso es necesario de que se levanten hombres y mujeres diciendo: esta es la palabra fresca, esta es la palabra reveladora que hoy tiene para este tiempo. Y amados hermanos, eso contradice completamente a lo que nosotros hoy estudiamos, que es la suficiencia de las Escrituras, y sobre todo que yo creo y espero que la mayoría pueda creer, si no todos, podamos creer que la palabra de Dios, que nosotros tenemos contenida en los 66 libros de la Biblia, es plena, está completa. Y esa palabra es donde el consejo de Dios se vierte sobre nosotros. Yo, la verdad, cualquiera convocatoria de águilas, de profetas y de cosas y toda la cuestión que hoy día pueda manifestarse por allí, créame, me da mucho temor de aquellos que pueden ser seducidos por eso. Y es más, inmediatamente a mí me viene
como se los compartí, el que el mundo hoy día va atrás del horóscopo diariamente para saber qué color ponerse, qué palabras decir, cuál es el número del día y una serie de cuestiones que está relacionada, ¿verdad?, con cómo relacionarse. Bueno, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido revelado por medio de la palabra. Y eso nos lleva y nos debe conducir a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha dicho. Bueno, permítanme ir a mi guía. Y quiero que hoy día podamos ir, porque no hay un texto que pueda representar mejor la suficiencia de las Escrituras que segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 15 al 17. Y es bien, este texto parte del 16 al 17, pero quiero que podamos desarrollar esto. Y si ustedes se van allá, mientras yo leo un texto en el libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, la ley de Jehová hace al hombre que ande en un camino de perfección. Si yo ando en la ley de Jehová, voy a andar en un camino de perfección, porque la ley de Jehová es perfecta. Mire, vamos al Salmo 19. Yo lo busco nomás, ustedes quédense en Timoteo, esto es para introducir allá. Dice, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es la que convierte el alma. He tenido la experiencia de que alguien ha dicho: cuando yo prediqué, este se convirtió. ¿Y eso qué significa? Que pareciera que nuestras palabras son persuasivas y el uso que Dios hizo de nosotros para que alguien se convirtiera es superior a la palabra de Dios. ¡Qué herejía! La palabra de Jehová la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. Es consistente con el libro de Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si la palabra de Dios es la poderosa y la que tiene vida, ella misma hará la conversión del alma por medio de la obra del Espíritu Santo. No hay otra manera. Es más, Jesucristo en el libro de Juan dice que cuando venga el Espíritu, Él los convencerá de pecado. Es decir, amado hermano, ¿cuántas veces un predicador o alguien nos ha dicho: estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado, tú andas por una senda errada? Y ni por más que nos insistan, hemos cambiado. ¿Hasta qué? Nuestra vida se convierte por medio de la obra del Espíritu Santo, por humillarnos frente a la verdad que Él revela, por medio de la palabra. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hay una versión que dice aún a justos, es decir, todos los juicios de Jehová son verdad, aún a justos. Deseables son más que oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Haciendo la introducción a eso, les decía, segunda de Timoteo nos debe llevar a considerar lo que describe el Salmo 19, la perfección de las palabras de Dios, lo justo de su verdad, la fidelidad de sus palabras, el que contiene todo su consejo, como para nosotros ir con esa introducción de esa palabra al texto en segunda de Timoteo, donde dice: y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice versículo 16, toda la escritura. ¿Cuál escritura?
la que el salmista acaba de mencionarnos con características que solamente están relacionadas con Dios. No hay justicia, no hay fidelidad, no hay verdad en ninguno de los hombres por las generaciones que pueda testificar que la palabra del hombre es por sobre la de Dios. Ayer, justamente revisando un poco respecto al pecado, cuando el hombre es tentado en el Edén, una de las cosas que uno advierte es cómo el diablo, Satanás, viene a tratar de que su palabra sea verdadera por sobre la de Dios. Capten, dice, con que Dios os ha dicho que si comen de ese árbol ustedes morirán. No, él le dice, no. Sabe Dios que ustedes no morirán, sino que ustedes serán como Él, conociendo el bien y el mal. Amados hermanos, qué interesante es ver que la palabra de Dios es verdad, pero cada vez que viene alguien, y aquí es donde incluso de nosotros mismos nos hemos de cuidar frente a lo que consideramos verdad por sobre la verdad de Dios, por eso nuestras opiniones, escuchémoslas con respeto, pero la palabra de Dios se antepone y se superpone a cualquier declaración que pueda hacer el hombre más erudito. Considere lo que dijo el apóstol Pablo. Si viene un ángel, o aún vengo yo, una carta nuestra, que pueda declarar otro evangelio diferente, citando Gálatas capítulo 1, al que ya nosotros le hemos escrito, sea maldito. ¡Wow! Aún nosotros. Él da por testimonio fiel de que lo que ha declarado es la palabra verdadera de Dios. Y quiero con esto, amados hermanos, decirle que seamos siempre cuidadosos. Satanás citó a Dios, sabe Dios, por la labor que Dios me ha dado dentro de la iglesia del Señor. Presto cuidado a cada palabra que se pueda decir en cualquier lugar, y sobre todo cuando está reunida la iglesia. Y me he dado cuenta que en ocasiones puede decirse una barbaridad, pero termina la persona en esa frase de decir gloria a Dios, y la iglesia dice gloria a Dios. ¿Puede a alguien declarar o señalar esta es la obra de Jesucristo? Y la iglesia dice amén frente a una frase que termina con la obra de Jesucristo, pero no necesariamente la frase relacionada con aquel término de la frase es verdad. La lectura de hoy era en Efesios capítulo 6, y sobre todo, toma el escudo del Espíritu para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Amados hermanos, yo quiero enfatizar cada vez que pueda expresar la palabra del Señor, decirle, sacude el polvo, despiértate, oh Sión, de ataduras y asuéltate, y comienza a oír el consejo de Dios verdadero que está en su palabra. Amados hermanos, nos cuesta ir a la palabra, es una lucha. Pero amado hermano, si no batallamos contra los deseos de nuestra carne, es muy probable de que el enemigo venga como vino a Adán y a Eva a decirle con que Dios os ha dicho, y ponga en duda lo que Dios ha declarado en su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 2. Yo lo cité la semana pasada, voy a citar el 1 y el 2. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa, es el mandamiento primordial, ¿sí? Y después dice, y me lo recordaban mis hijas, por eso lo estoy mencionando. Y después dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa es la primera parte del texto. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¡Wow!
Claro, la primera parte es maravillosa para la defensa de cualquier hijo, pero la segunda parte es tan beneficiosa porque manifiesta el carácter de Dios para cada padre creyente. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando los niños ya entiendan, no, desde pequeñito. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que la disciplina y la amonestación del Señor no va a generar ira. Vuelvo a decirles, iglesia, jóvenes, la palabra del Señor da un testimonio verdadero, y ese testimonio verdadero es el que tenemos de conocer. Dicho esto, hay 4 puntos que vamos a ver en el texto que lo dice y quiero desarrollar. Se olvidaron mis mujeres de traerme agua. Bien, estamos en 2 de Timoteo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura, para ser fiel a la interpretación del texto, el apóstol Pablo, cuando está refiriéndose a toda la Escritura, efectivamente él está orientado sobre todo a los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero nosotros, y él, quiero decirlo, tenemos que entenderlo así, que él lo dijo pensando en eso, porque él no estaba escribiendo y diciendo esta es palabra de Dios, sino que él, en el temor del Señor, usado por Dios, fue claramente entregando la palabra de Dios. Y nosotros hoy día podemos decir que toda la Escritura, que toda esta palabra es la que está inspirada por Dios. Aún estas palabras que nosotros hoy día vamos a desarrollar. Y quiero mencionar que esta inspiración de Dios es la que hace algo como señala. ¿Cuál es el fin? Mire, voy a partir así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Mire, nosotros todos los fines de año terminamos haciendo un balance, ¿o no? Termina un trimestre, un semestre y hacemos un balance. Y cada año somos charros, digo yo, en el sentido de que ¿cuánto hemos crecido este año? ¿Se recuerda de esa? ¿Ah? Hacemos un balance y decimos, ¿cuánto hemos crecido este año? Y decimos, no hemos crecido nada. ¿Se imagina lo que significa para el liderazgo que una iglesia diga, no hemos crecido nada? Es decepcionante. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin. ¿Cuál es el fin? Nosotros no estamos estudiando la Biblia solamente para que usted conozca más, ni yo conozca más, sino que a fin de que el hombre de Dios sea, ¡wow!, perfecto. Lo que nosotros debiéramos de considerar el 1 de enero del 2020 es de que todos aquellos que hemos seguido el programa de lectura anual, en donde por la gracia de Dios nos ha permitido y nos está permitiendo conocer un poco más de Él, podríamos decir que Dios nos ha llevado por la obra de su Espíritu a ir creciendo un poco más, porque ese perfecto que aparece aquí en la Escritura nos habla de madurez. Sin duda, amados hermanos, no hay ningún niñito en esta clase, porque esta es la clase de jóvenes y adultos. Pero por otro lado, cada uno de los que estamos acá debiéramos de ir experimentando un poquitito más de juicio, de madurez, de poder saber y discernir entre lo bueno y lo malo, y de poder entender de que lo malo no es lo que le agrada a Dios, sino lo que le agrada a Dios es su perfecta voluntad. Si nosotros hemos pasado todo este año leyendo, si nosotros nos dedicamos a estudiar y no vamos madurando, hay algún problema. Nos debemos detener y decir, parece que no está haciendo mucho efecto. Señor, ayúdame para poder madurar. A fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué interesante, porque el fin de lo que nosotros vamos a ver ahora es de que maduremos, pero no nos quedemos con los brazos cruzados. Yo quiero advertir lo siguiente. Yo anhelo, y de verdad lo anhelo, de que hayan personas que puedan tomar mi lugar. Tomar mi lugar. Porque la palabra de Dios dice aquí que es para toda buena obra. ¿De quién? ¿De algunos? Yo voy a clarificar, para los que han sido llamados como pastores y maestros. Pero ¿usted cree que yo no le he preguntado al Señor: Señor, ¿tienes un solo maestro? ¿Tienes un solo pastor? ¿Tienes uno solamente en la Iglesia Bautista de Nacimiento? ¿Tienes uno que un diácono? ¿Tienes uno? ¿Usted cree que la visión de Dios es una persona la que tiene para hacer todo el servicio? Si nos estamos capacitando y si Dios nos está haciendo madurar, es para que ejecutemos toda buena obra. Cuando nosotros queremos, no. Cuando Dios en su soberana voluntad nos tome y haga de nosotros el vaso que Él quiere para poder servir, ya sea en un uso honroso o en un uso deshonroso. Pero es para toda buena obra. Esto no está en la Biblia, pero después lo voy a señalar con un texto. El que no sirve, no sirve. ¿Entiende? El que no sirve, no sirve. Ahora Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, la iglesia del Señor, la familia de Dios, y el estudiar la palabra no es solamente que tú y yo podamos comprender si Dios hizo la creación en 6 días, cómo Dios creó al hombre, dicótomo o tricótomo, cuerpo, alma y espíritu, o una parte material y una parte inmaterial. No es, amados hermanos, para saber quién fue el que originó el pecado. Fue Dios, que sería una herejía, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por nadie, y Dios no peca. Dios es perfecto, es santo. No es para que comprendamos grandes misterios, sino para que podamos madurar. Amado hermano, usted y yo no vamos a cosechar ahora en primavera, cuando vengamos, los frutos cuando estén verdes. Vamos a ir a tomar lo maduro, porque lo maduro es rico, porque lo maduro es lo que se disfruta. Y si usted y yo vivimos para la gloria de Dios, lo que anhelamos es crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, para que Dios vaya viendo la imagen de su Hijo en nosotros y en Él tenga contentamiento. Pero por otro lado, para que usted y yo sirvamos, porque si nosotros no servimos, voy a volver a decir la frase que no es mía, el que no sirve, no sirve. Amados hermanos, Jesús dijo que a la verdad el mayor en el reino de los cielos es el que sirve, no el que se sienta a la mesa. Así que considere cada vez que a usted se le sirve y que a mí se me sirve, que mayor es el que me está sirviendo. Y si yo estoy sentado, no soy mayor, soy menor. Dicho esto, entramos en los 4 puntos que el apóstol Pablo declara, inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil la palabra. ¿Para qué? Para enseñar. Primera acción que muestra la utilidad de la palabra es que es para enseñar. El texto que nosotros debemos ocupar en la iglesia para entregar la enseñanza debe ser la palabra de Dios. O sea, preste atención cuando nosotros a veces señalamos a alguna persona, algún escritor, algún teólogo, alguien que pueda haber declarado algo complementario para ayudarnos a entender la palabra del Señor. Pero el texto que nosotros debemos usar para desarrollar la palabra es la Escritura.
ustedes se saben muy bien este texto. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La primera parte se compone de ir y predicar el Evangelio, la obra misionológica, misionera de la iglesia, ir y predicar el Evangelio. Pero en la medida de que las iglesias, amados hermanos, se van llenando, nos van a decir, aleluya, cómo Dios nos ha bendecido con hermanos. Ahora, ¿qué hacemos? Cantemos al Señor. ¿No más? No. Y aquí es donde Jesús deja una misión y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí es donde Jesucristo le transfiere a los apóstoles autoridad apostólica. Pero oiga bien, autoridad apostólica a los apóstoles de ese tiempo. Porque a ellos le está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo a ustedes les enseñé. Por eso uno de los requisitos para poder ser apóstol era de que haya recibido la enseñanza directamente de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Rodrigo, ¿por qué? ¿Por qué un apóstol tenía que tener la particularidad de haber recibido la enseñanza directamente de Jesús? Por lo que dijo Juan. ¿Qué dijo Juan en el capítulo 1, versículo 1, en la primera carta? Lo que hemos visto desde el principio, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es decir, no ha habido ni habrá un testigo más fiel sino aquel que participó, caminó, comió, durmió, estuvo en una tormenta, vio los peces multiplicados, el pan multiplicado. Nadie lo vio, amados hermanos de nosotros, pero hubieron 12 y en más 3 en algunas ocasiones que en la autoridad apostólica pudieron decir, ¿saben qué? Nosotros vimos, nosotros tocamos, nosotros oímos, a nosotros no nos contó nadie. La autoridad apostólica para ellos es justamente lo que señala este libro en Mateo. Si ellos recibieron la instrucción de Jesucristo, es decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, allí está. Pero qué bendición es la que dice el apóstol Pedro cuando dice, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuándo lo dice? Después de haber dicho, porque la misma voz del cielo nos refirió del testimonio de quien nosotros estábamos allí, y habla del momento de la transfiguración, Mateo capítulo 17, en donde allí Pedro, Juan y Jacobo dicen, bueno, es para nosotros, Señor, que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¡Oh, genial, Señor! Y se oye una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Pedro, a pesar de esa experiencia, lo que él señala, que tenemos la palabra profética más segura, no testimonios de personas que a mí me pasó, que fui al cielo, que bajé del cielo, que no. Además el apóstol Pablo es muy tajante en poder decir, he sido un insensato en gloriarme en estas cosas, no corresponde para mí el haberme gloriado en eso, señalando que sus experiencias no son superiores a la palabra de Dios. Se vuelvo a Mateo capítulo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué está hablando allí? De que todas las palabras que Dios les había dicho, era necesario que ellos pudieran comunicarlas. ¿Ustedes qué creen? ¿Los discípulos habrán obedecido o no? ¿Sí? ¿Le creen? ¿De verdad? ¿Fueron obedientes o no? Hermano Alejandro, Hechos capítulo 2, versículo 42. Búsquelo. Jesús en Mateo capítulo 28, y antes de ascender les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo a ustedes les he mandado. ¿Qué dice en Hechos capítulo 2, versículo 42? ¿Qué hacía la iglesia? Hermano Alejandro, ¿la tiene? 2:42.
Léalo nomás. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la iglesia del primer siglo lo que hacía era primeramente reunirse para perseverar, es decir, para que la palabra que los apóstoles habían recibido y como mandato de Jesucristo antes de ascender fuera efectivamente lo que se cumplía en el participar. Amado hermano, los discípulos no se reunían para poder decir, ¿cómo estuvo tu semana? No. Es verdad que a veces lloramos, que a veces nos reímos, que a veces compartimos, pero lo principal que se menciona acá como la necesidad del poder estar juntos es para perseverar en la enseñanza de los apóstoles, algo que Dios les había por medio de Jesucristo transmitido y mandatado a ellos y a nosotros. En el mes de la Biblia tuvimos una Biblia todo el mes aquí. Aquí está, perdón, se fue a mi diestra. Después de la Reforma, la Biblia vino y había una Biblia abierta para mostrar a toda la iglesia que aquí estaba toda la autoridad. Eso quiere decir de que llegaba un hombre o una mujer a participar de la reunión de los santos y sabía que lo que se iba a respetar predominantemente era la revelación que Dios había comunicado por medio de la palabra. Usted sabe lo que era más largo. Nosotros hoy día nos quejamos y a todos, bueno, no me voy a justificar, hermano, no me voy a justificar, pero en la mayoría de los predicadores, ¿qué nos pasa? Nos pasamos de la hora. ¿Y qué es lo que empezamos a decir? Perdón, hermano, miren la lecera, pero perdón, hermano. ¿Por qué tenemos que pedir perdón? Porque ya vemos que algunos obviamente están aletargados, porque algunos están complicados y porque ya nos pasamos de ni siquiera de 45 minutos, de 50 y a veces de una hora. Y esa hora, a veces algunos dicen, puta que es larguero el hermano, voy a decir el hermano Jaime, puta que es larguero. ¿Sabe lo que nosotros debiésemos justamente hacer predominantemente en una reunión? Exponer las escrituras. Y a causa de exponer las escrituras debiera de venir nuestra alabanza. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ah? Oramos, recibimos la ofrenda, un periodazo de alabanza. ¿Ah? Y después de eso, cuando ya los hermanos están prendidos, quedaron prendidos, ¿para qué? Para escuchar la palabra. Y cuando escuchan la palabra, no, pues. Hay algunos hermanos que por respeto se quedan toda la predicación y se van rapidito porque los están esperando en alguna parte. Cuando ellos, después de oír la palabra del Señor, debieran de decir, adoremos al Señor. Adoremos al Señor. ¿Por qué? Por lo que Él nos ha revelado. ¿Cómo no va a ser necesario agradecerle a Dios que Él ha tenido tanta misericordia de nosotros? Amados hermanos, es más, la palabra de primera oración, palabra, inmediatamente. ¿Se imaginan los que llegan a la predicación al final? Sonaron. ¿Por qué? Porque la palabra es principal. Eso va a tener como consecuencia inmediata adoración a Dios. Pero ¿cómo no adorar al Señor cuando Él se revela, cuando le conocemos más? Bueno, vuelvo a insistir, toda la escritura es útil para enseñar. Enseñar primero toda la escritura y segundo, enseñarnos a nosotros para conocer algunas cosas. La Biblia instruye al creyente sobre cómo vivir. La Biblia nos dice cómo vivir, en qué creer y en lo que Dios espera de nosotros. Amados hermanos, Dios no nos ha dicho qué debemos creer, cómo debemos vivir, y nos hace ignorar qué es lo que espera de nosotros. Hermanos, Dios nos ha revelado lo que espera de nosotros. ¿Y qué espera de nosotros?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Quien guarda los mandamientos, ¿qué es lo que expresa? Dice el Señor. Amor. El que me ama, mis mandamientos guardará. Por lo tanto, lo que Jehová Dios, el Dios eterno, soberano, ha revelado, es que efectivamente Él espera de que nosotros seamos, como no lo fue el pueblo de Israel, fieles, amantes de Dios, con todo su corazón, humildes, que vayamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo dice Dios en su palabra, Él lo espera de nosotros. No podemos, amados hermanos, estar toda una vida diciendo, ay, yo anhelaré llegar allá así. No, es verdad que, y lo hemos estudiado por la palabra, que el proceso de santificación es un proceso progresivo, pero no va a llegar a la perfección sino hasta que Cristo nos transforme a su imagen cuando Él venga. Qué maravilloso será. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Versículo 2 también. Bien. Ahora redarguir. ¿Qué es lo que es esta palabra media rara, no? A usted, yo creo que todos no sabemos el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ya, enseñar, sí. Pero redarguir, ¿cuántas veces lo hemos repetido? Y de alguna manera nos quedamos ahí. ¿Hay alguien que sepa qué es lo que significa redarguir? Bueno, le preguntaría a una profesora que acaba de llegar, ¿verdad? ¿Cómo me diría la profesora? Redarguir. No, ¿alguien lo sabe? No que lo esté consultando. ¿Alguien sabe lo que es redarguir? Muy bien. Esa es una definición sencilla. El redarguir, lo que en definitiva hace, primero, Dios se preocupa por medio de la palabra de enseñar. Pero después, ¿sabe lo que hace con el redarguir? Mostrar lo que está malo. Señalar lo que está malo. Chuta, esta palabra no nos gusta mucho, ¿eh? Hoy día en la mañana, mientras estaba afeitándome, fui a la pieza de mi mamá y miré unas fotografías que tiene la mamá de nosotros, porque usted sabe que las mamás tienen fotos de uno del recuerdo. Y hay una foto en donde está mi hermano, está mi madre, está mi padre y yo. Y me miré cómo me sentaba en ese tiempo. ¿Y sabe lo que pensé? Desde ese tiempo me estoy sentando así. Yo recuerdo cuando salía de la casa y me juntaba con mis amigos del barrio que eran de recursos limitados, pero realmente quiero a esos jóvenes de antaño, los quiero mucho. Porque siempre me cuidaron, nunca me hicieron mal, me enseñaron cuestiones malas. Yo también les tengo que haber enseñado cuestiones malas, si yo no era bueno. Pero una de las cosas que cuando llegaba a la casa siempre me recuerdo de que mi mamá me llamaba la atención y me corregía por esto. Porque en vez de sonarme la nariz, yo lo que hacía era, y no se me olvidó nunca. Es más, mis hijas saben, ¿cierto?, de que eso no se debe hacer. Pero quiero hacer la analogía con mi sentarme. Yo estaba mal sentado hace 30 años atrás. Y aún me siento mal de sentarme. No es que me siente mal hoy día, ahora. ¿Por qué hago esta referencia? Porque a veces cuando nosotros somos redarguidos, cuando se nos muestra lo malo, obviamente nosotros podemos atender que eso está malo. Y aquí, amados hermanos, entra justamente la acción de Dios en poder mostrarnos lo que en definitiva en nuestra vida está malo. Toda la Escritura nos ayuda a ver lo que está malo en nuestra vida. Redarguir, justamente, Dios lo hace por medio de su palabra, obrando en su Espíritu Santo para nosotros, de tal manera que nos demos cuenta de que hay cosas que están malas. Un punto. Jesús, hablando
para desarrollar la palabra del servicio, señala lo siguiente en el libro de Mateo. Si tú vas con tu ofrenda y te encuentras con que tienes algo con tu hermano, ¿se recuerdan de ese texto? ¿Qué debe hacer uno? Dejar la ofrenda e ir y reconciliarse con el hermano. ¿Qué es lo que está diciendo implícitamente ese texto? Que no está bien que yo, si encuentro en mi evaluación de mi relacionamiento con mis hermanos que hay algo que está mal, yo tome mi ofrenda, vaya y ofrende nomás, así como que aquí no ha pasado nada. Dios me está mostrando allí que eso no está bien, que está malo. Es decir, lo que Dios quiere es de que nosotros tengamos relaciones sanas, siempre. ¿Con quién? Con todos. Muy bien. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. El señor Piñera también. El señor Inostroza también. ¿Ah? Los ministros de la Corte Suprema, los distinguidos que están allí, honorables, que nosotros los consideramos completa y absolutamente injustos, es verdad. A ellos quizás lo que debemos hacer es redarguirlos, convencerlos de sus errores y mostrarles su error por medio de la palabra. Ustedes están atentando contra lo que Dios dice. Pero por otro lado, Dios nos llama a que debemos de estar en paz con ellos, no agarrar, no ser de nosotros los que agarramos las piedras y se las tiramos. ¿O sí? No. Dios hace esto con nosotros, nos muestra lo malo. Si tú y yo, al ir a la palabra, no nos damos cuenta de que hay algo malo, hay algo mal. Salmo capítulo 24, ¿qué texto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la formó sobre los ríos. Y después añade, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá justicia y bendición del Dios de salvación. Y ahí, amado hermano, ¿quién puede presentarse como limpio de manos y puro de corazón y que no ha elevado su alma a cosas vanas? Si por la palabra del Señor además nos damos cuenta de que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye en... No es solamente hacer algo, sino también dejar de hacerlo si corresponde que lo hagamos. Por lo tanto, la palabra del Señor a nosotros nos debe mostrar y debemos ver, amados hermanos. Yo debo verme cuando Pedro niega al maestro. Decimos nosotros, de Pedro. Y nosotros, amados, ¿no estaremos también identificándonos con él en ocasiones? Toda la Escritura nos ayuda a redarguir, a ver nuestros males, a ver, amado hermano, que debemos de servir, que no debemos de ser solamente servidos, a ver, amado hermano, que nosotros debemos de ir a la Escritura, que debemos de orar, de que nuestra comunión con el Señor debe ser ferviente, pero también la comunión con nuestros hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta así, al hueso. ¿Usted echa de menos a alguien? El otro día alguien me dijo, y no me gustó, usted es el único que me echa de menos. ¿Qué? A ustedes por broma, y ustedes me conocen en este tiempo un poco más, de que haya muchos que yo les tengo aquí, si no decir a todos, cuando han faltado. Ustedes lo saben bien. Y no lo hago, amado hermano, por control. Yo el miércoles no pude venir a la reunión de oración, no pude venir.
Y estos días he estado reflexionando justamente en eso, en los que están solos. Ustedes saben que hay personas a las cuales nunca se les ha llamado y que llevan años en medio de la congregación. ¿Cómo es posible que sean ¿cómo se llaman estos de ancianos? Los de la tercera edad, los de adulto mayor. Los clubes de adulto mayor que presten mayor atención a nuestros hermanos que la misma iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, amado hermano, que a nuestro hermano Ramón, teniéndolo en la cama 8, en la sala 8, cama 2, y habiendo personas que hoy día tienen la posibilidad en horario disponible, no puedan ir a verlo? Cuando la palabra de Dios nos llama a redarguir y cuando nos dice amaos los unos a los otros, una de las cosas que nos debe hacer entender cuando Jesucristo llama a los suyos y le dice: oye, porque tuve sed y me diste de beber. Señor, ¿cuándo? Estuve enfermo y me visitasteis. Ayer hablaba con mi hermano Enrique y mi hermano Enrique me decía: yo creo que el Señor no se lleva al hermano Ramón con un propósito especial. Y yo también lo creo. ¿Y sabe cuál es? De que la familia que nunca ha visto a la iglesia del Señor amar a ese anciano, vea que la iglesia desfila para ir a ver a ese hombre fiel y que amó al Señor y que es más fiel que cualquiera de nosotros, me incluyo. Ese hombre en ocasiones estaba esperando que se abriera el templo los días miércoles, lloviendo. Redarguir, amado hermano, es lo que hace la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y traspasa hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Y no hay nada delante de él que pueda ser encubierto. Amados hermanos, aquí la iglesia del Señor no consiste en venir a cantar, venir a orar, ofrendar y que seamos una gran familia que nos reunimos domingo tras domingo. No. Yo agradezco a los que preguntan cómo estoy. Yo agradezco a los que me dicen cómo has estado, cuídate. Pero ¿y los demás? ¿Soy yo más importante que tu hermano, que tu hermana? No. Esta palabra nos redarguye a nosotros. No solamente de lo que significa, y aunque tiene por propósito superior el poder señalarnos de que nosotros pecadores somos pecadores y necesitamos un Salvador. Eso es verdad. Y por eso nosotros debemos de predicar el Evangelio. Porque lo que Dios nos muestra por medio de su palabra es que somos pecadores indignos de ser salvos y por eso es por gracia. Pero por otro lado, para nosotros que somos creyentes, para poder crecer, madurar y darnos cuenta de lo que está malo. Amado hermano, yo quiero decirles, quizá usted tenga más confianza con aquellos que llegan más atrasados que yo. Y lo quiero decir así. No puedo manifestarles mi indignación de personas que llevan años en esta congregación. Años. Y que siguen llegando a la predicación. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo quiero decir, no lo entiendo. Yo no entiendo cómo a veces podemos no mirarnos con amor, no conocernos. Hermano, ¿usted sabe dónde vive su hermano? Yo estoy echando ahora, estoy sacando la... Yo soy preguntón, ustedes me conocen, ¿cierto? La hermana Anita me dijo, váyase con cuidado conmigo, ¿cierto? Todavía me acuerdo de la hermana Anita Candia. Una vez cuando le ofrecí yendo a la misión, la montaña, ¿cuándo me invitaron a su casa? No sé. Vamos con cuidado. Va a ir cuando yo lo invite. Yo quiero ir a su casa. Bueno, cuando yo le invito. ¿Por qué digo esto? Nosotros sabemos dónde están nuestros hermanos viviendo. ¿Qué necesidad tienen? Sabemos.
¿Sabe qué? No lo sabemos. Y la palabra del Señor nos invita realmente a de que si nosotros somos una familia y vamos como familia. Yo creo que ustedes lo han oído, pero se lo voy a recalcar esto, porque si ustedes no me vieron el domingo pasado aquí en el culto fue porque fui a Temuco. Y fui a Temuco el domingo porque no podía ningún otro día. Llegué súper cansado ese día. Y fui en un horario que ni siquiera estaba en los cultos, porque no estuve con los cultos, pero estuve con la familia Pinto Gutiérrez. Porque yo nunca olvido de todas las personas que vinieron al funeral y al velorio de mi padre. Y a mí me marcó. Y me marcó particularmente valorar a aquellos que se dan el tiempo para estar con uno. Llorar con el que llora, amado hermano, no significa decir, yo estoy contigo. Llorar con el que llora y gozarse con el que se goza significa estar con él. Y a veces nosotros somos tan cómodos que no manifestamos el amor del Señor. Yo quiero con esta palabra particularmente entender lo que es redarguir. Nosotros después de las predicaciones nos vamos, sí, ojalá después nos vayamos pisando las nubes en la gloria. Pero no. Ojalá después de una predicación el Señor nos convenza de pecado y cambiemos. Yo bendigo al Señor por los que he visto que la palabra ha generado cambios en sus vidas. Porque lo he visto. Pero por otro lado le digo, Señor, ¿dónde están los otros? Dios nos ayude. Redarguir entonces significa justamente, y me gustó mucho mientras estudiaba, decía, es mostrar el error, cumple el propósito reprobatorio de las Escrituras, de que Dios dice esto está mal. Cuando Natán le dice a David, aquel hombre eres tú, le está mostrando de que él había sido el injusto, que había tomado una oveja para poder atender a los invitados y que ese injusto era ese rey y debía morir. Bueno, estas juzgan al que se ha desviado en la doctrina y práctica de la fe. La palabra nos muestra esto. ¿Por qué? Porque la luz alumbra y genera de que nuestras obras se vean claramente allí vistas. Lo que yo les acabo de hacer reflexionar es lo que la misma palabra nos muestra por la luz. Si yo amo a mi hermano, debo por lo tanto ser consecuente con eso. Y esto lo menciono porque no saben lo que le impactó a un joven de 14 años, esa edad debo haber tenido. Ustedes saben que los devocionalistas se inspiran, ¿cierto? Ahora los devocionalistas hay que tener cuidado, hay que orar por los devocionalistas, los que se suben aquí y nos dirigen. Entonces, 14, 15 años yo amando al Señor con todo mi corazón, de verdad. Y el devocionalista dice, vaya y dígale a sus hermanos que los ama. Yo me paro, y voy de un hermano y le digo, hermano, te amo. Y él me dice, no le creo. Y le voy a contar todo el testimonio, no le creo. No estoy diciendo que usted no sea hijo de Dios, pero sabe, usted no me ha visitado. Usted no ha estado cuando yo lo he necesitado. Era una persona adulta, era una persona mayor. Y por lo demás sincera. Y yo valoro eso porque me marcó. Y esto es para los devocionalistas inspirados, para el que le dice al de al lado, dígale al de al lado que lo necesita. ¿Sabe que a mí me ha tocado de repente estar con visitas que yo no le puedo decir que la necesito? Yo no le puedo decir que la necesito, porque no es mi hermano, no es un creyente. Y esto a mí me hace ver, amado hermano, de que nosotros no debemos de hacer cosas simplemente humanistas. Yo no estoy diciendo de que eso no me haya servido a mí, pero imagínense que a alguien le hayan dicho, te amo, y ya, yo también te amo. ¿Cuándo se ha visto eso en la iglesia? Y no es verdad. La
iglesia, amados hermanos, es la familia de Dios y se debe manifestar en hechos concretos. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice la Escritura. Juan 3:16. ¿Vamos? ¿Todos juntos? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifiesta en la persona de Cristo y Pablo advierte y señala de que ese amor se mostró en Cristo. Amados hermanos, mi mujer nunca va a entender ni va a creer que yo la amo si no le digo qué lindos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué lindos ojos tiene. Esa es la canción, ¿eh? Si yo no la cuido, no me estoy cuidando a mí, dice la palabra. Si yo no la sustento, yo no me amo. Efesios capítulo 5. Amados hermanos, toda la Escritura es útil para enseñar, pero también para mostrar nuestro error. La próxima semana seguiremos con corregir e instruir. Yo pensé que iba a terminar hoy día, pero Dios nos bendiga, porque necesitamos, amados hermanos, no solo tener conocimiento. Dios nos libre. Dios nos libre de solamente tener conocimiento. A la verdad, amado hermano, yo sé quizás mucho más de lo que en todos mis años de cristiano pueda saber, porque ha sido progresiva la revelación de Dios para mi vida. Pero yo lo que anhelo no es saber más, es cuánto Dios me ha cambiado. Eso es lo que necesitamos. Inclinen su rostro. Padre, qué bella es tu palabra, qué limpia es tu palabra, qué recta, qué verdadera. Nosotros nos queremos deleitar y queremos valorarla como no lo hemos hecho. Y queremos que tú nos puedas transformar, cambiar y ayudar a comprender tu voluntad. Porque a la verdad, oh Dios, somos muy tardos, nos cuesta el poder comprender lo que tú quieres. Yo no sé, Señor, si es la falta de nosotros como maestros y la falta del liderazgo. No sé, Señor, cuál puede ser solamente esa causa o es la dureza de nuestro corazón. Pero a raíz de lo mismo te quiero pedir, capacita a los pastores, capacita a los maestros, levanta hombres y mujeres, Señor, que puedan enunciar tu palabra y comunicarla de manera efectiva, como lo que es la palabra de Dios. Pero, Señor, ayuda a nuestro corazón. Ayuda, Señor, con la iluminación de tu Espíritu Santo a nuestra mente, para que podamos atesorar esta verdad. Y en la medida que la vamos atesorando, nuestra vida, oh Dios, vaya siendo transformada en la imagen de Cristo. Que amemos tu ley. Que amemos tu ley. Que Dios podamos en esta hora también, frente a la luz de ella, si nuestro pecado es expuesto, llévanos, Señor, en humildad a reconocerlo y a arrepentirnos. Te lo ruego, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, y guíanos para hacer tu voluntad siempre, en todo tiempo. Y que este tiempo de culto, de tiempo de reunión de la iglesia, sea un tiempo en el cual disfrutemos como familia de la fe, pensando en lo que nos has hablado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.